Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos en el capítulo 34, 35 y 36 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia no son míos. Derechos a Snapebach. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 34. Tonterías. 17 de junio, 1986, 17:11 p.m. La oficina de la directora Munch en la escuela de Harry era un lugar lo suficientemente grande como para que entraran 6 personas de pie, pero si Severus se sentía totalmente asfixiado en ese momento, culparía por completo a Vernon y Dudley Dursley y su obesa complexión. Tal vez, si agudizaba su olfato, sería capaz de sentir el hedor a estiércol típico en los cerdos de granja. Severus no discriminaba a nadie por su físico, por supuesto, pero al maldito niñato que torturaba mentalmente y física, aunque Harry no había querido admitirlo por vergüenza, a su mocoso merecía cada mirada de asco mortal de su parte. Y su padre también, que lo miraba a él y a Remus como si fueran una pila de desechos en medio de su sala de estar, en su alfombra favorita. Remus se encontraba en una de las sillas frente al escritorio con Harry en su regazo, mientras Vernon Dursley estaba en otra de las sillas, al igual que el niñato con cara de idiota. Severus decidió quedarse de pie detrás de Remus, con los brazos cruzados sobre su pecho y una mirada de indiferencia siempre que su mirada no se conectaba con la de los Dursley. El silencio en el lugar era tan tenso que podría cortarse con los dedos, y así los encontró la directora, que entró luego de unos minutos, seguida de una mujer alta y delgada. Severus no pudo evitar la risa en voz alta cuando reconoció a la mujer, que al parecer también lo había reconocido a él a juzgar por la mueca de horror y asco que se instaló en su besudo rostro. Tú y la directora Munch y los Dursley se sobresaltaron ante el grito de la mujer, al igual que Harry, aunque tanto Remus como Severus miraban fijamente a la delgada mujer. Debía imaginarme que un fenómeno como él estaría con otro peor, como tú. La directora Munch había caído al suelo de un momento para otro, desmayada, y Petunia Dursley gritó, acercándose a su para nada pequeño cerdo humanizado, tratando de protegerlo vanamente detrás de ella. Remus casi reprocha a Severus por lanzar el silencioso desmayos a la inocente mujer, pero luego de sentir cómo su cachorro se estremecía sobre él, decidió que era lo mejor. Envolvió a Harry en sus brazos y lo calmó con suaves palabras, y dejó un beso en su frente cuando el niño se apoyó contra él, más tranquilo. Y yo, Tunney, debía imaginarme que una fracasada como tú era capaz de, envió una mirada de asco al niño detrás de su madre, mirándolo con miedo, arruinar a un niño tan pulcramente. Déjame adivinar, Severus habló en voz baja, dando 2 pasos hacia adelante, mirando con superioridad a la temblorosa mujer. Has visto a Harry y lo has reconocido, ¿verdad? Lo has reconocido, y aún, ya siendo madre y estando casada, sigues siendo una pobre mugle más con una hermana mágica y muchísimo mejor que tú. ¿Es eso? ¿Siguen siendo celos de niña estúpida, que además has traspasado a tu descendencia? Ni siquiera puedo decirte que me sorprende. Me espero cualquier cosa de ti, y ninguna de ellas se aleja mucho del fracaso y la patética vida que por supuesto llevas. La oficina quedó en un frío silencio, con Vernon Dursley enrojecido como un tomate por la ira, y su esposa viendo con odio a Severus. El pocionista sonrió asquerosamente, y cuando estaba por despertar a la directora, Petunia se enderezó, con una sonrisa ganadora. Si no te has dado cuenta, Snape, tu querida Lily, gesta muertal gritando lo último, se rió como si fuera uno de los mejores chistes del mundo. Su esposo e hijo le siguieron la risa, pero callaron con rapidez cuando escucharon un feroz gruñido por parte de Remus, que miraba con los ojos cada vez más oscuros a Petunia. Como siempre tuvo que estarlo. Fenómenos como ella, su esposo y su hijo deberían de no existir, directamente. Severus escuchó un pequeño quejido de dolor de Harry, pero su mirada de hielo seguía sobre Petunia. Sonrió nuevamente, inclinándose hacia ella. «¿Y eso, Tunney?», dijo con voz suave. «Es aún más triste. Lily, estando muerta, sigue siendo muchísimo mejor que tú, desperdicio de oxígeno». Observó cómo el rostro de Petunia palidecía mientras escuchaba sus palabras, y deseó reír con lo fácil que era afectar a esta mujer con simples palabras. «¿Quieres un consejo? Muérete, tal vez podrías servir como alimento para los cerdos que crías. Tal vez así, y solo tal vez,
Tu existencia habría valido la pena, aunque déjame decirte que lo dudo mucho. Severus se alejó, y mandó una mirada a Remus, que se levantó con un triste Harry en sus brazos. El niño extendió los brazos hacia Severus y él no dudó mucho en cargarlo. Volvió su vista hacia Petunia, que miraba con odio al niño, y negó con la cabeza. No seas tan estúpida de odiar a un niño, Petunia. Él no ha hecho nada. Sonrió levemente. Aunque sí es muchísimo mejor que tú, y con 5 años. Abandonaron la oficina un momento antes de que la directora Munch despertara, desorientada, frente a la familia Dursley bastante enojada. Luego de la cena. Harry sonrió luego de que Looney le haya dado su beso de buenas noches, y sonrió aún más cuando Seth entró en su habitación un momento después. Seth le revolvió el cabello en un intento de peinarlo y luego lo arrotó, y Harry suspiró, feliz. Mientras Looney se sentaba en una silla cerca de la cama, Seth lo hizo elegir entre 2 libros para la lectura de esa noche, y luego se dispuso a leer el elegido a un lado de él, sentado sobre las mantas y con la cabeza de Harry apoyada sobre su pecho. Escuchando la voz de Seth, observó el relajado rostro de Looney, que le guiñó el ojo con una sonrisa cuando sus ojos conectaron. Fui un tonto. Pensó Harry, pasando su brazo sobre el estómago de su Seth y apretando suavemente, respondiendo la sonrisa de Looney. Dudley es el tonto, al igual que su mamá y su papá. Seth y Looney me quieren mucho, y yo los quiero mucho, y esa es la verdad. Harry volvió a suspirar mientras cerraba los ojos, entrando en la inconsciencia escuchando la profunda voz de su tutor y con una tonta sonrisa en su rostro. Cuando Severus estuvo seguro de que Harry estaba profundamente dormido, tanto él como Remus abandonaron la habitación del pequeño en silencio, dirigiéndose a la suya propia. Pensé que hechizarías a Petunia, Remus comentó, mientras se sacaba su suéter. Cuando se lo quitó, lo dejó a un lado y negó con la cabeza. No creía que realmente odiaba a Lily. Una idiota más. Severus se estiró levemente, sintiendo el cansancio adueñarse de sus músculos. Además, ¿quién dijo que no la hechicé? ¿Qué le hiciste? Severus solo sonrió ante la pregunta de Remus, encogiéndose de hombros. Capítulo 35, Vida de pesadilla. 31 de julio, 1986, 10:32 am. Harry nunca había sido particularmente caprichoso cuando de objetos materiales se trataba. Looney siempre le había dicho que lo material, en los días festivos, era lo que menos importaba. Lo más importante era estar rodeado de los seres queridos y poder divertirse, sin estar pensando todo el tiempo en la hora de abrir los obsequios, y Harry había estado de acuerdo. No se imagina un cumpleaños o una Navidad con muchos regalos pero sin su Seth ni Looney, o la tía Cissy y los tíos Lulu y Sirius, ni Draco. Sería bastante triste. Harry sonrió cuando abrió los ojos esa mañana, sin saber lo que le esperaba el resto del día. Colocándose sus zapatos de cama y sus lentes, Harry salió con una gran sonrisa de su habitación hacia la sala de estar de su hogar en Hogwarts, encontrándola extrañamente vacía. Sabía que Seth estaba trabajando para el nuevo año que se presentaba, pero no sabía que Looney no iba a estar. Tal vez estaría durmiendo. Se dirigió rápidamente hacia la cocina, diciendo que no estaría mal hacerle el desayuno a Looney si él aún no se había levantado. Decidió por unos huevos revueltos y un café, que era, realmente, lo único que sabía hacer y que sabía que le gustaban. Unos 20 minutos después, Harry había logrado un excelente plato de huevos revueltos con queso para él y Looney, una taza de café dulce para Looney y una de leche tibia para él. Sonrió orgulloso cuando terminó de colocar los platos y tazas en la mesa, y prosiguió a dirigirse hacia la habitación de Looney, dispuesto a despertarlo, cuando el hombre apareció en la puerta con el rostro cansado, frente a Harry. «Buenos días, Looney». Un murmullo inentendible salió de Remus, mientras observaba al niño con molestia, que pasó desapercibido por los brillantes ojos de Harry. Luego de unos momentos, el hombre frunció el ceño y corrió a Harry de su camino con un fuerte empujón de su mano en la cabeza del niño y se adentró a la cocina. Harry terminó en el suelo, sorprendido por la acción de Looney, perdiendo todo rastro de sonrisa. Tal vez tuvo una muy mala noche. Poniéndose de pie, Harry recuperó su sonrisa, un poco forzada, al ver al hombre acercarse hasta la mesa y observar su comida, hasta que Looney tomó un sorbo de su café, hizo una mueca de desagrado y tiró el café de la taza por el fregadero. «¿No sabes hacer bien un café, niño infernal?» El gruñido de Looney estremeció a Harry, que estaba aún de pie cerca de la puerta, preguntándose qué tan mal había pasado Looney esa noche, ya que él no recuerda haber hecho nada malo ni molesto para el hombre, ¿o sí?
Se quedó mirando en silencio al hombre, como quien mira una bomba a punto de explotar. Remus envió una mirada de reojo al niño y negó con la cabeza, molesto. ¿Ya no entiendes palabras, idiota? Cuando Remus se dispuso a salir de la cocina, Harry se movió lejos de la puerta, miedoso de recibir otro golpe, recibiendo una mirada divertida por parte del hombre. A Harry ya ni siquiera le importaba que Luni no le había felicitado por su cumpleaños, ahora solo estaba triste por el trato hacia su esfuerzo de desayuno, que había terminado en la tubería, y el resto estaba ignorado en la mesa, y por el golpe sin razón, según él, que había recibido. Suspiró hondo para calmarse cuando sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, y decidió que esperaría a Seth para almorzar en su habitación, para no molestar más a Luni y dejar que se tranquilice. 16:21 p.m. Solo que Seth nunca llegó, y Luni al parecer tampoco le interesó llamarlo. Para almorzar, por lo que ahora Harry aún estaba en su habitación, sin haber desayunado ni almorzado, con hambre y muy triste. Al parecer no solo Luni se había olvidado de su cumpleaños, sino también que los Malfoy y Sirius, al igual que el personal de Hogwarts, que siempre lo visitaban durante el día cuando era su cumpleaños, con sonrisas grandes, hasta la profesora McGonagall, y brazos dispuestos a grandes abrazos, sus favoritos eran los de la profesora Sprout y los de Hagrid. Hoy, sin embargo, Harry no había escuchado a nadie llamando, ni desde el fuego o desde la puerta, y lo único que había escuchado era a Luni caminando por el lugar. Cada tanto había ordenado toda su habitación durante el tiempo que estuvo en ella, y ya había hecho todo lo que podía encontrar allí dentro hasta que terminó aburriéndose, y ahora solo esperaba a la llegada de Seth, para la que aún faltaban muchas horas. Suspiró triste mientras se acostaba sobre su cama, abrazando su almohada con tristeza. Aún le dolía un poco el golpe que había recibido esa mañana, y estaba seguro de que tenía una hinchazón, pero no quería ir a quejarse, sin saber si Luni ya se había calmado. Cerró los ojos sin darse cuenta, con algunas lágrimas derramándose de ellos y se quedó dormido. 21:09 p.m. Harry se despertó sobresaltado con el fuerte golpe de puerta que se escuchó en los aposentos, seguido de unos cuantos gritos por parte de Seth hacia Luni, que éste respondía. Harry no entendía muy bien lo que estaban gritando, pero sí entendía que lo mejor sería esperar a ya no escuchar los gritos, cosa que sucedió como unos 20 minutos después. Harry se levantó lentamente y se dirigió en silencio hacia la sala de estar, donde estaba Seth sentado en el sofá, con los ojos cerrados y un vaso de licor en su mano izquierda. Se acercó, sonriendo levemente, y colocó una mano en el brazo de Seth. Antes de que pueda decir nada, Severus le agarró el brazo y lo dobló, mirándolo con los ojos llenos de furia. Harry gritó con una mezcla de dolor y de miedo. ¿Acaso no sabes que no debes acercarte en silencio y sorprenderme, niño estúpido? Me duele. Harry apretó con su mano libre la mano que lo agarraba, soltando lágrimas de dolor y suplicando que Severus lo soltara. El pocionista hizo un poco más de presión y lo soltó con brusquedad. Suspiró, viendo con asco al niño frente a él. Deja de llorar y dime qué quieres. Harry se sentó en el suelo frente al hombre, llorando mientras agarraba su brazo adolorido y preguntándose qué había hecho mal ese día para que todos lo trataran mal. Sintió su pecho apretándose y dejó salir un largo sollozo en un intento de no ahogarse, aunque solo sirvió para recibir una pequeña patada de Seth en su pierna. Basta, Harry. La voz del hombre, en ese momento, extrañamente suave, fue lo último que escuchó Harry antes de desmayarse. 6:32 am. Severus suspiró con alivio cuando el niño en sus brazos abrió los ojos llenos de lágrimas, mirándolo desconcertado. ¿Tuviste una pesadilla, mocoso? Severus sacó un pañuelo del bolsillo de su túnica y lo pasó gentilmente por el rostro sorprendido del niño. Sonrió levemente, un poco divertido. ¿Qué manera de empezar tu cumpleaños, niño? Seth. Harry dijo en voz baja, y Severus lo observó con curiosidad. Harry entonces rompió en llanto, lanzándose hacia Seth y abrazándolo por el cuello con fuerza. Severus respiró con dificultad cuando sintió el peso del niño sobre él, pero correspondió el abrazo rápidamente, sabiendo lo sensible que era Harry luego de una pesadilla. Luego de unos minutos, cuando Harry decidió que su túnica ya estaba lo suficientemente manchada con mocos y lágrimas, el niño se alejó de él y lo miró con duda. «Feliz cumpleaños, Harry». La sonrisa de Harry posiblemente logró iluminar toda la estancia, y Severus casi se crucía a sí mismo por semejante pensamiento. Se levantó, aún teniendo a Harry abrazado a él, y le colocó los lentes con cuidado.
Vamos, Looney se levantó hace un rato, y él y yo tenemos tu regalo en la cocina. Harry se abrazó con más fuerza a él, y Severus no pudo evitar dejar un beso en la frente del niño. Era su fin. Harry realmente era su debilidad. Capítulo 36. Preguntas, hijo. Preguntas. 22, 7, K3, 4, K1, 4, K23 de agosto, 1986, 18, 34, ¿por qué el césped es verde? Por la cantidad de clorofila que contiene. Una risa ahogada se escuchó, y Harry asintió, entendiendo. ¿Qué es la clorofila? Clorófila, Severus corrigió mientras pasaba la página de su libro sobre pociones. Es lo que colorea de verde las plantas, y es responsable de la fotosíntesis. ¡Genial! Harry se encontraba acostado boca abajo en el suelo de la sala de estar sobre la alfombra, coloreando un libro de dibujos mientras balanceaba sus piernas en el aire. Remus y Severus estaban sentados en el sofá, cada uno leyendo un libro y respondiendo las inminentes preguntas que pasaban por la cabeza del niño. Mientras Remus trataba de contestar las preguntas con palabras fáciles y definiciones simples, Severus las respondía con términos complejos, que solo lograban una pregunta tras otra en el pequeño. Seth. Harry dejó de pintar y observó con el ceño fruncido a Severus, que solo hizo un pequeño sonido con la garganta, dando a entender que lo escuchaba. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, Harry. Remus interrumpió la nueva respuesta de Severus, sonriendo con tranquilidad a Harry, es lo que las plantas y árboles usan para alimentarse y crecer. Harry sonrió y siguió coloreando, tarareando en voz baja, y Remus dirigió su vista a Severus, que lo miraba con el ceño fruncido. Yo podía decirle eso. Ya, Remus rió y negó con la cabeza, volviendo a leer, posiblemente ibas a decirle la definición científica, y aunque es muy inteligente, sigue siendo un niño. Un bufido salió de los labios de Severus, aunque no dijo nada más, mientras cruzaba su pierna sobre la otra. Remus le dirigió una mirada, cuando Harry volvió a hablar. ¿Por qué el tío Sirius tiene terapia? Harry negó con la cabeza, terapia. Porque está loco. Remus le dio una mirada molesta y divertida a Severus, antes de contestar. Porque el tío Sirius necesita ayuda para superar algunos traumas. ¿El tío Sirius va a estar bien? El tío Sirius estará bien con el tiempo, sí. Remus sonrió y le guiñó un ojo. 20:33 p.m. ¿Por qué tenemos que comer? Severus terminó de cortar la chuleta de pollo del niño y le pasó el plato luego de colocarle un poco más de ensalada. Harry hizo una pequeña mueca de asco, aunque empezó a comer felizmente. Para crecer sanos, por supuesto. ¿Y entonces por qué ustedes siguen comiendo? Harry señaló con su tenedor a Looney y a Seth, confundido. Ustedes ya son viejos. Remus rió fuertemente, en especial al ver la cara de ofendido de Severus. Harry también rió, aunque no entendía por qué. Primero, nosotros no somos viejos. Severus le lanzó una mirada de advertencia que solo hizo reír a Harry, y segundo, todos deben comer, ya sean niños o adultos, ya que una persona sigue creciendo hasta que muere. Además, durante el día nosotros gastamos energía, y esta energía proviene de los alimentos que consumimos. ¿Por qué gastamos energía? Porque hacemos actividades que así lo requieren. ¿Y por qué hacemos cosas que gastan energía? Para no ser sedentarios. ¿Qué es sedentario? Remus cerró los ojos con una mueca divertida, mientras Severus se mordía el labio para no suspirar de cansancio, o para no callar al niño. Cualquier opción era aceptable. Sedentario es cuando una persona hace poco o nada de ejercicio, por básico que sea. Harry asintió, y luego continuaron con la cena en silencio. Harry miraba fijamente su plato mientras comía, y Severus solo esperaba la siguiente pregunta. Remus, por su parte, los miraba divertidos a ambos. ¿De dónde vienen los bebés? Remus se atragantó fácilmente con un trozo de lechuga, tosiendo fuertemente mientras trataba de no reírse y empeorar las cosas. Severus observaba a Harry con el tenedor congelado a medio camino hacia su boca, con una ceja levantada y una pequeña mirada horrorizada. Cuando Remus se calmó, Severus se recuperó fácilmente, y miró a Remus, esperando que la cuestión de Harry sea contestada. Remus sonrió. Yo no lo sé, Remus se encogió de hombros, inocente, y Harry dirigió su vista a Seth. Seth. Severus tomó un poco de su copa, diciéndose a sí mismo que no era la peor pregunta del universo.
Decidió ser directo, sabiendo que tarde o temprano el niño lo iba a averiguar, y Severus no estaba para tontas historias de aves milagrosas. Dejó la copa nuevamente en la mesa, entrando en su modo de profesor, y observó los ojos de Harry brillando en curiosidad. Abrió la boca, dispuesto a contestar. Solo que no fue capaz de que su boca responda a su cerebro, y se vio diciendo: tus padres pidieron un deseo una noche, y entonces unos meses después, tú has aparecido en un pañal gigante transportado por una cigüeña muy amigable. Remus rió, tapándose la cara con las manos mientras Severus no podía controlar su sonrojo. Harry asintió, sorprendido y muy emocionado, sin entender por qué Cefiluni y actuaban raro. Severus ya podía considerarse uno de los hombres más patéticos del mundo, y la risa ahogada de Remus solo lograba avergonzarlo cada vez más. ¿Por qué los niños tenían tantas preguntas?